Bueno, buenas noches. Ante todo, gracias por acompañarnos a esta nueva iniciativa de la Cámara, ¿no? Que, como hace un tiempo atrás, viene trabajando en todo lo que es, en lo que puede colaborar, ¿no es cierto?, en todo lo que sea entrenamiento, en lo que sea responsabilidad, en todo lo que sea que sirva para la sociedad. Creo que eso es lo que nos motiva a trabajar. Creo que el doctor Corrado no necesita presentación porque ya lo hemos tenido hace cuánto, 15 o 21 días en la ciudad, en el cual se ha comentado mucho de la presentación de él en la materia de seguridad, ¿no es cierto?, como ha sido la anterior vez, y esta vez se va a abocar lo que es planeamiento estratégico. Así que creo que no necesita mucho más palabras, doctor. Gracias por estar con nosotros y espero que la charla nos podamos aprovechar toda la capacidad que usted tiene. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas noches. Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. En cualquier momento me voy a alquilar una piecita, me parece. Sí. Ya es la tercera vez que estamos viniendo acá a Chascomús. Ahora vengo un poco más cerca porque tengo casa en General Belgrano, así que hoy corté un poquito camino por rancho. Pero bueno, un gusto estar de nuevo. Está llegando alguna gente más. Unos rezagados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Venga, ubíquense que acá tiene platea baja, preferencial. Estaba a las 12, pero se fue. Ya tienen ubicación. Buenas, señor, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Acá tienen ubicación preferencial. Palco de honor. Bueno, un gusto estar con ustedes. Hoy hay muchas actividades en Chascomús, así que tenemos una obra de teatro, ¿no? Hay una reunión también en la rural, pero bueno, les quiero agradecer que a pesar del día, a pesar de las inclemencias del tiempo, se den un ratito para venir a escuchar una charla sobre algunos temas importantes. Creo que son importantes para ustedes. Las dos primeras estuvieron referidas al tema de la seguridad, cosa que hoy nos complica a todas, en todas las ciudades estamos con el mismo inconveniente, en algunas más graves la situación, en otras no tanto. Lo veo acá en el interior, la situación es manejable, pero el conurbano donde yo vivo en Loma ya es Somalía. Ustedes salió a la luz ayer o desde ayer el tema del secuestro de Tevez, pero yo doy clases en San Martín y prácticamente hay más de 70 secuestros en la zona oeste en poco tiempo. El delito del secuestro extorsivo es muy complejo porque necesita una logística especial y no cualquier guachiturro lo puede hacer. Robar un comercio lo puede hacer cualquiera, pero un secuestro extorsivo necesita otro tipo de elementos, lo cual denota la gravedad de la situación. En Colombia, uno de los países más afectados por el tema de droga durante muchos años, más de 30 años, en general el secuestro extorsivo fue el primer tipo de delito porque además es una fuente de financiación alta, es decir, es muy raro que en un comercio, alguien que roba un comercio o una empresa pueda llevarse 100.000 pesos, 200.000 pesos o $100.000. Es muy difícil que alguien tenga, salvo que sea un banco, pero un secuestro extorsivo es bastante más complejo, lo cual implica la existencia de redes con mayor penetración hasta de corrupción. Entonces, esa zona es muy compleja ya vivir en el conurbano y yo siempre dije hace más de 20 años que va a ser la futura guerra social que vamos a tener en Argentina, va a ser ahí. Si yo algún día fuese ministro de Defensa, la primera medida que tomaría sería la erradicación del Gran Buenos Aires. Porque esa zona va a ser inmanejable. Es imposible porque ya numéricamente la infección llegó a niveles insostenibles. Se calcula que el 10% de la población de cualquier partido del conurbano, y yo les diría hasta del interior, está vinculada al narcotráfico. 10% en bruto. Si Lomas, por ejemplo, tiene 1.200.000 habitantes, 120.000 personas están directa o indirectamente vinculadas al narcotráfico, es decir, consumen, venden, lavan y delinquen. 120.000. Si de esos 120.000 saco un porcentaje que agarra un arma y roba, yo tengo mínimo en cada partido 10.000 personas por día que se dedican a delinquir. ¿Escucharon? Por partido. Empiezan a sumar todos los partidos del conurbano y tengo más de 100.000. Y si yo hago esa cuenta aquí, ¿cuántos habitantes tiene Chascomús? 40.000. Y yo les puedo asegurar que 500 personas en todo el partido están relacionadas a
actividades ilícitas, como mínimo, y vinculadas a la droga también. Con lo cual eso es una retroalimentación. No quiere decir que todo el que se drogue es delincuente, porque en realidad la persona que es víctima de la drogadicción es una persona enferma y tiene que ser tratada, tiene que ser asistida, como cualquier enfermedad. Pero el narcotráfico lleva a la actividad delictiva, porque la persona que necesita consumir, si no tiene dinero, tiene que delinquir. Primero roba en su casa, y después roba en el barrio, y después roba en la ciudad, y después hace cualquier cosa. Por eso yo siempre digo que el narcotráfico no es un problema policial, es un problema estratégico de primer nivel del Estado, y debe ser encarado en ese nivel. Pero esto no es lo que vengo a hablar hoy. Vamos a tocarlo tangencialmente, pero hoy lo que fundamentalmente vamos a hablar es esto. ¿Qué es el planeamiento estratégico y qué es el liderazgo? Porque son las dos herramientas para salir de la situación. No ya de la seguridad o de la inseguridad, sino en cualquier actividad social que nosotros desarrollemos es necesario tener actitudes de liderazgo y planeamiento estratégico, porque si no, desperdiciamos el esfuerzo. Es decir, es como que queremos hacer algo y no sabemos cómo encararlo. Y en seguridad, específicamente Argentina, carece de planeamiento estratégico. No está, porque no está el plan. ¿Cómo se instrumenta el planeamiento? A través de un plan, de una doctrina y de un plan. Eso no existe en Argentina. No existe en una provincia y no existe en los municipios. Entonces encaramos un problema tan grave como la seguridad en forma espasmódica. Es decir, surge algo y reacciono. Pero reaccionar no es lo mismo que responder. Yo respondo cuando soy consciente del riesgo y lo asumo. Ejemplo, si yo me voy a pelear con un tipo en un ring, yo tengo que saber si es Tyson o es José Feliciano. Pues no es lo mismo pelearme con Tyson que pelearme con... ¿Saben quién es José Feliciano, no? O Stevie Wonder, para los chicos que no conocían a Feliciano. Siempre y cuando no vayan con el perro, para que me muerde el perro el Feliciano, que es más peligroso que él. Pero, por ejemplo, eso es esencial. Entonces yo, si asumo el riesgo de pelear con Tyson, me preparo para asumir ese riesgo. Pero lo conozco el tipo, sé quién es. En cambio en Argentina no sabemos quién es el otro. Y actuamos a ciegas. O sabemos y nos hacemos losotas, como se dice en el barrio. Son dos cosas que pueden pasar. Entonces, fíjense lo que decía Martin Luther King, uno de los líderes más importantes del siglo XX. ¿Saben qué fue este tipo, no? Un hombre que peleó por la gente de color, pero no peleó en un lugar exótico, peleó en uno de los países de mayor discriminación del mundo, que era Estados Unidos. Junto con Sudáfrica, fueron los dos países donde al morocho era como si vieran una peste. Ustedes sabían que en Estados Unidos había veredas donde tenían que caminar los blancos, veredas que caminaban los negros, colectivos que podían tomar los blancos, colectivos que podían tomar los negros, baños que usaban los blancos, baños que usaban los negros, escuelas, todo así, toda una sociedad absolutamente dividida, porque el morocho era esclavo. ¿Ustedes saben cómo llegaron los morochos a América? ¿Tienen idea ustedes cómo llegaron? Sí. Los cazaban en África en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta en el siglo XIX, con redes en Nigeria, en las costas. En vez de cazar chimpancés, cazaban personas de color. Los metían en los barcos y los vendían. Esto se nos va la obra de teatro, pero en el Tratado de Utrecht de 1711 fue una de las cláusulas de ese tratado. Ahí se puso a Buenos Aires como un puerto de entrada de esclavos, porque antes no entraban. Y ahí empezaron a llegar los morochos. Y en el Retiro, donde está hoy la Plaza San Martín, había una feria de toros, y ahí se vendían. Iban, llevaban, y las chicas de Buenos Aires, las señoras de Buenos Aires, elegían, de acuerdo a sus atributos musculosos, digamos así, algo le buscaban. Me gusta el otro, pero eran cosas, no eran personas. ¿Escucharon? Y los ingleses manejaban el negocio al dedillo. ¿Por qué? Porque los barcos venían con los morochos y ¿qué se llevaban? El cuero. Que pagaban un peso acá del ganado cimarrón y lo vendían en Londres o en Europa a 20, 30 pesos. ¿Por qué? Porque no existía el plástico. Entonces todo se fabricaba con cuero. ¿Y el cuero de dónde sale? De las vacas, o del novillo, o del ganado. Y el ganado, para que haya ganado, ¿qué tiene que haber? Pasto. Y en Europa generalmente no había pasto porque había guerra. Pero esto es para otra conferencia ahora mismo. Fíjense lo que decía Luther King: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Cuántos somos acá?
50 personas. ¿Y en Chascomús cuánto viven? 50.000. Tendríamos que tener 1.000 personas. Pero ahora están en otra cosa. Hay más gente que tiene todo su derecho de estar mirando televisión, de estar, qué sé yo, en otro lugar. Está bien, bárbaro. Pero hay que involucrarse. Hay que involucrarse, venir y escuchar. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Yo no quiero que ustedes compartan lo que yo digo. Porque todas las personas somos distintas. Pero por lo menos la gente se tiene que involucrar. Porque si no, yo no sé si tenés derecho a quejarte. Si vos no te involucrás, es como cuando pones el voto. Vos pones el voto y te vas a tu casa. Y después dices, che, hizo el amor conmigo el intendente. Bueno, ¿y vos qué hacés? Yo estoy en mi casa, estoy durmiendo la siesta. ¿Va a hacer el amor con vos? No es la especie... Miren lo que decía Darwin. Darwin fue un científico inglés que recorrió, por supuesto, toda esta zona en el siglo XIX. Él decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Esto qué significa? Que el mundo y las sociedades viven permanentemente un cambio acelerado, pero permanente. Lo que era válido en la conferencia que dimos acá, en este mismo lugar, hace un mes, hoy no sé si es tan válido. Miren lo que les digo. Todo cambia permanentemente. En el año, en el día, en el mes, porque el tiempo se aceleró. Una hora hoy es igual que una hora en el Imperio Romano. 60 minutos. Sin embargo, hoy en una hora yo puedo hacer 1000 cosas más o 10.000 cosas más de las que hacía hace 3000 años. Es decir, que el ritmo del tiempo se aceleró. ¿Y eso qué importancia tiene para lo que venimos a hablar? La sociedad, la población se comporta como una comunidad. Significa que hay un interés común. El interés básico de un gobierno, de una comunidad, es el bien común. El Estado está compuesto por 3 elementos: el territorio, la población, la gente, nosotros, y el gobierno. Y yo le agrego el poder, porque hay estados que tienen gobierno pero no tienen poder. Por ejemplo, Haití. Somalia tiene estado pero no tiene poder. ¿Saben lo que une a toda la gente? Todos nosotros, ¿por qué pertenecemos al Estado argentino? ¿Saben por qué? Por el factor cultural. La cultura es lo que une a los pueblos. Por eso existieron durante siglos pueblos que no tuvieron ni territorio ni gobierno, pero tuvieron cultura. Y hoy tienen un Estado. Por ejemplo, Israel. Israel, durante 2000 años, los judíos no tuvieron ni territorio, eran como gitanos, vivían en donde podían. Sin embargo, a partir de 1945, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial le dijeron, escúchame, te vamos a poner un territorio y vos vas a tener tu gobierno. Y ahí es un Estado. Lástima el lugar que eligieron. Lo metieron en el medio de los árabes, podían haber elegido otro lugar en el mundo. Es como poner, yo soy hincha de los Andes, de Loma, poner la sede de los Andes en la cancha Banfield, al lado de la cancha Banfield. Es decir, el Estado de Israel está rodeado de enemigos. Es un absurdo, pero bueno, esa es la causa de por qué la guerra entre árabes y judíos tiene 50 años. Y hoy vemos las imágenes que antes no se veían, pero esas imágenes de los chicos mutilados existen desde el año 46. Entre árabes y judíos. ¿Por qué? Por la ubicación. ¿Cómo vas a poner un Estado absolutamente contrario a las ideas árabes en el medio del Medio Oriente? Es un absurdo. Ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese Estado y ese gobierno y esas estructuras no acompañan el cambio, mueren, perecen. Dijimos acá en la reunión anterior que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una estructura de hace 100 años, absolutamente verticalizada y triangular, propia de la revolución industrial. ¿Cómo puede competir, o por lo menos administrar seguridad, a una situación que hoy es totalmente distinta? Es un absurdo. El sistema político argentino, en 150 años, ¿qué se modificó? Yo descubrí que la urna donde se vota, antes era de madera, ahora es de cartón. Es lo único que se modificó. ¿No se modificó? El Poder Judicial, ¿en qué se modificó en 100 años? Antes había un robo de gallina, cada 4 semanas acá. Se afanaban 2 batarazas por mes. Hoy se roban 27.000 batarazas por minuto. Ya se roban los camiones jaula directamente completos, hasta con el chofer y todo. Entonces, si yo tengo un Estado que es propio del siglo XIX, ¿cómo piensan que voy a resolver un problema? Es lo mismo que yo quiero operar un tipo hoy con una metodología y con instrumental quirúrgico del siglo XVIII. ¿Ustedes le darían a un médico, su hijo tiene un problema cardiovascular, el tipo le dice, mira, yo el bisturí que tengo es de 1740, ¿qué hago?
¿Y ustedes qué hacen? ¿Se lo dan para operar al tipo? Salen corriendo. Dicen, este es un loco, ¿dónde sale? ¿Por qué el Estado actúa así entonces? Esa es la gran crisis que tiene. El Estado argentino hace mucho tiempo se anquilosó porque hay otras cosas por abajo. Recuerden esto, si algo se produce es porque alguien beneficia. Más claro no puedo ser. Es como René Lavando, ¿vieron el mago ese? Que dice más lento no se lo puedo hacer. Bueno, esto es lo mismo. Si algo se produce es porque alguien beneficia. Si la justicia está de esa forma, el Estado está de esa forma, y piensen, alguien debe beneficiar, si no lo cambiarían. El tema es hasta dónde llega el agua a la gente. Ese es digamos así, el equilibrio social entre la guerra y la paz. Por eso yo puse ahí la paz social. Ustedes saben que no existe la definición de paz. Yo la he buscado durante años, no existe. Se la define por la ausencia de la guerra. ¿Cuándo hay paz? Cuando no hay guerra. Porque la guerra ha sido la constante de la actividad humana. ¿Cómo estudiamos la historia argentina? Piensen. Las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la campaña de San Martín, la guerra entre unitarios y federales, caseros, la guerra. ¿Cuándo cambia la era? A través de una guerra. La Segunda Guerra Mundial terminó y cambió la era, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, esto lo vimos también la vez pasada. Esto, la etapa agraria, 2000 años, 3000 años estuvo vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que los ingleses juntaron el carbón, que tenían mucho porque ellos viven arriba del carbón, el agua y salía vapor. Se dieron cuenta que ese vapor, si yo lo conduzco por algo que concentre la fuerza, puedo mover un pistón. Y si yo muevo un pistón, muevo la rueda. Y si muevo una rueda, muevo todo. Entonces, ahí surge la revolución industrial. 1780, 1790 en Inglaterra. Eso revoluciona todo, y es mucho más importante esa revolución que la Revolución de Mayo, o que cualquier revolución en el mundo. ¿Por qué? Porque esa revolución económica e industrial generó 150 años de guerra. ¿Por qué? Porque los ingleses te fabricaban 22 ponchos por minuto, y un hilador catamarqueño te hacía un poncho por mes. Y ese hilador catamarqueño, el poncho, valía 10 pesos, y los ingleses te lo vendían a 0,001, igual que los chinos hoy. ¿Qué hacían con los ponchos los ingleses si no lo podían vender? Te lo imponían con la guerra. ¿Qué hizo Napoleón? Acá en Europa no se venden ponchos ingleses. Le cerró la cortina de Europa. ¿Qué hizo Inglaterra? Le declaró la guerra. ¿Por qué creen que vinieron acá las fragatas inglesas en la década de 1840? ¿Por qué creen que los ingleses forzaron la Revolución de Mayo? La lista de la primera junta se hizo en el consulado británico con la flota inglesa en el puerto de Buenos Aires, esperando a ver quién asumía. ¿Por qué? Porque era indispensable tener el mercado americano, si no se fundían. ¿Por qué le imponen a Rivadavia la primer deuda externa argentina? 1822. ¿Hoy qué se discute en Argentina? Hoy, ahora. ¿Qué estamos viendo? La deuda externa es el eje del país. Esa es la discusión central. ¿Saben por qué? Porque es la verdadera autonomía de un país. Cuando yo puedo disponer de mi dinero. Un viejo banquero, el más importante del mundo, Rothschild, tuvo 5 hijos banqueros. 5 hijos. Los 5, una familia judío-alemana. Los 5 hijos fueron los banqueros más importantes del mundo. ¿Saben lo que decía Rothschild? Déjeme a mí manejar el dinero de un país y no me importa quién dicte sus leyes. ¿Se lo repito? Déjeme a mí manejar el dinero de un país, la plata que cada uno tiene en el bolsillo, y no me importa la ley. Les regalo todos los códigos, todas las constituciones, pero yo le manejo a cada persona lo que tiene en el bolsillo, y esa es la deuda externa. Hasta que Argentina no resuelva ese problema, no va a salir nunca. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros pagamos la tarjeta de crédito el mínimo. Hace 180 años que venimos pagando el mínimo. ¿Qué pasa cuando pagan el mínimo ustedes en la tarjeta de crédito? ¿Quién se los come a ustedes? El banco, claro, porque es el que tiene el poder, que es el dinero. El dinero es la llave de todo. Es la llave. Si un país no tiene autonomía, en ese aspecto está liquidado. La banca internacional, cuando se privatiza la Reserva Federal de Estados Unidos en 1917, pega el golpe central y se hace dueña del mundo. ¿Por qué? Porque el dinero de Estados Unidos lo maneja no el Estado de Estados Unidos, sino la banca privada. Lo mismo que la deuda externa argentina. Pero esto es para otra conferencia, Ramiro, anda anotando los temas. Anda anotando que seguimos. En media hora y te doy la conferencia. Ya tenemos 2 conferencias en media hora. Fíjense,
Yo voy a tratar de acelerar, porque sé que ustedes tienen otras cosas, están las chicas del Tabariz acá, los muchachos están enloquecidos, ¿eh? Sí, hay una obra de teatro con chicas, me dijeron. Miren, hay un principio básico para tomar una resolución, una decisión, que es lo que se llama el ciclo OODA, OODA, que es la base del planeamiento estratégico. Observación, orientación, decisión y acción. Es decir, yo antes de actuar, antes de tomar una resolución, yo primero tengo que observar, tengo que ver, tengo que percibir la realidad. Después tengo que orientar mi voluntad a algo. Después tengo que decidir y después recién hago la acción. Cuando nosotros nos levantamos a la mañana, el objetivo nuestro ¿cuál es? Ir a laburar, los que laburan. ¿Que levanta quinela? No, levanta teléfono. Pero el que va a laburar, muy bien. ¿Qué hace antes de ir a laburar? ¿Qué hacen ustedes? Antes de salir, un día como hoy, por ejemplo. ¿Qué miran ustedes? El tiempo, claro, porque se tiene que vestir, salvo que sean nudistas. Si son nudistas no se fijan en nada, pero vamos a suponer que ustedes sean normales y se tienen que empilchar, ¿no? ¿Cómo se empinchan? ¿Qué decisión toman para cuando abren el placar? ¿Qué se pone, una zunga o un gamulán? Depende qué. Depende qué. Claro, ¿y cómo saben eso? Pero hay dos alternativas, pone TN o CN5 y se fija 2 grados bajo cero, o sale al patio de su casa. Bueno, ahí tiene un riesgo, ¿ves? Porque si usted sale en pan, se supone que uno duerme desprovisto no va a dormir con un gamulán. Salgo al patio, hace 2 grados bajo cero, que me haga una neumonía. Me muero, que es lo que hace el Estado argentino. Claro, sale y se fija, oh, mira, tenemos narcotráfico, oh, tenemos la deuda externa, oh, claro, pero ya lo tenés encima. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar, orientar mi acción hacia donde quiero ir, decidir, decir, bueno, me pongo un gamulán, porque hace 2 grados bajo cero, y ahí tomo la acción, ahí agarro el gamulán y me lo pongo, que es la acción. Muy bien, fíjense, yo le tomé 5 guerras importantes en el mundo. Fíjense cómo ha evolucionado el tiempo que se necesita para, desde la primera observación hasta la acción. La Revolución Norteamericana, telescopios, semanas, meses y unas temporadas. Por ejemplo, San Martín, para poder decidir qué camino tomar en la cordillera y cruzar a Chile, tardó 2 años en hacer la inteligencia previa. ¿Cómo sabía por dónde tenía que ir? Hoy tiene un satélite, miro por el GPS y digo, voy por acá. Pero en esa época, ¿cómo hacía? Bueno, se tardaba semanas. Para abreviar, hoy eso se hace online, inmediatamente. Yo observo, oriento, decido y actúo en tiempo real. No hay pérdida de tiempo. Miren, en la Guerra del Golfo, en 1991, no 1891, 1991, hace 30 años atrás, ya se tardaba un día entre que se tomaba la inteligencia. Por ejemplo, yo veo un tanque y veo un escuadrón de tanques a 20 kilómetros. Esa información iba a un centro de comando y el tipo tardaba un día en determinar qué acción tomar. Porque quizás vos bombardeabas y te estabas delatando una posición. Bueno, eso ya se hace en tiempo real. Veo un tanque, llamo, dispará, no disparés, avanzá, rodealo, seguí. Pero se hace en tiempo, no hay pérdida de tiempo entre que yo observo y entre que decido. Bueno, comparen esto con la policía de la provincia de Buenos Aires, donde los expedientes todavía lo cosen con el hilo chanchero. El tipo está, mientras una red de crimen organizado lavó en un día 10.000 millones de dólares, el tipo está cosiendo el expediente y dice, che, pensé que no lo puedo coser porque no tengo el hilo. ¿Me lo vas a comprar? ¿Vas al kiosco a comprar el hilo chanchero? Les pongo un ejemplo absurdo porque a veces cuanto más complejo es el ejemplo, debe ser el ejemplo más absurdo. ¿Por qué? Para que lo entiendan. Pero fíjense a qué punto hemos llegado para resolver un problema, porque les digo más, yo creo que el interés de ustedes por estar acá hoy es tratar de ver cómo resolvemos problemas. Y eso es lo que no entiende el nivel político. El nivel político, la prioridad que tiene es ejercer el liderazgo para resolver problemas. Olvídense de la ideología sirve para ganar la elección. Pero yo una vez que llegué, necesito tener capacidad de liderazgo para decir, ¿qué problema tengo? Pibes que no comen, tienen que comer. Chicos que no van a la escuela, tienen que ir a la escuela. No tengo cultura, no tengo bandera, no tengo identidad en las organizaciones. Tenemos que resolver ese problema. Tenemos deuda externa. Bueno, hay que resolverlo. No podemos seguir indefinidamente con esto. Hay que resolver problemas. Si yo eso lo meto en la ideología, perdiste, porque estoy contaminando el estofado.
Porque la ideología sirve para decir yo soy el mejor y vos sos el peor. Todo lo que vos digas a mí no me interesa. Por más que sea bueno, yo sé que es bueno, pero no lo puedo decir, porque quedo mal. Si yo meto la ideología en la política, la estoy pervirtiendo. ¿Por qué? Porque la ideología segmenta la realidad. El que es radical, el peronista es malo. El que es peronista, el radical es malo. El liberal, el conservador. Y eso es les diría, es la matriz de la historia argentina. Si yo quiero dominar, esto lo aprendí de los persas, estudiando algunos libros militares de los persas. ¿Saben lo que decían los tipos? Para dominar un pueblo no hay que ir a la guerra y cortar la cabeza. Hay que meterle la ideología y que se maten entre ellos. Si yo en un pueblo le meto la ideología absoluta, lo divido y lo destruyo solo, entonces me queda siempre como una marioneta a mi disposición. Y eso después lo ejercitaron mucho toda la teoría, digamos así, marxista, que viene de Hegel, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Yo tengo A y B, tengo este grupo y tengo este. Yo los hago pelear entre ustedes. Le vendo armas a él y le vendo armas a él. La guerra es el mejor negocio del mundo, ¿eh? Porque para hacer la guerra necesitas plata. Lo máximo que necesitas en un Estado es plata para la guerra. Una vez que se empezaron a pelear, se empezaron a desangrar, van a tener que buscar una solución. Y ahí le ofrezco la solución. Le ofrezco C. Y cuando está C, le pongo D. Es la historia argentina. Piensen. Moreno, Saavedra, unitarios, federales. Después liberales, conservadores, radicales, antirradicales, personalistas, antipersonalistas, peronistas, antiperonistas, gorilas, peronistas. Y seguimos hasta hoy. Fíjense, ¿cuál es la matriz de la historia argentina? La confrontación. Nunca tuvimos un plan estratégico del país, salvo cuando los ingleses lo impusieron en 1880, que Argentina lo pudo aprovechar y se transformó en un país paria, en el quinto país del mundo. Por supuesto, el gerente de Inglaterra, el que hizo estos pueblos. ¿Quién hizo las estaciones de ferrocarril? ¿Por qué se hicieron cada 30 kilómetros? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque era hasta donde llegaban las chatas de empuje con el trigo, con el grano. ¿Cuál era el mecanismo? Las quintas, las estancias, con las chatas cargaban, ¿y a dónde iban? A la estación. Porque vayan a la estación vieja de cualquier pueblo y van a ver los galpones. Hoy hay peña, en General Belgrano ahí están las peñas, ahora hacen baile, pero antes había cereal. El cereal lo cargaban y lo mandaban al puerto. ¿A dónde van las vías del ferrocarril? A los puertos. Era un embudo. Si ustedes toman un plano, acá hay algunos arquitectos, de la estación de Bombay, es una réplica exacta de la estación de Constitución o de Retiro. Estaban hechas, los ingleses tenían tanta cientificidad que estaban hechas, los baños de la estación de Shepperton es igual a un baño de la estación en la India. Venían de allá todo, absolutamente diagramado, absolutamente todo hecho. Era una fuente de extracción de recursos. El Estado argentino lo aprovechó, pero no creó la base de la estructura industrial, de la burguesía industrial que todo país necesita para poder salir. Argentina no lo hizo. Mandaban los hijos a Francia, que hacían palacetes en Barrio Norte, y los hijos con las chicas en Francia, en París. Dilapidamos 30, 40 años de bonanza. Hoy tuvimos una situación bastante parecida en estos años, también la dilapidamos. Pero la plata en vez de ir ahí va a Seychelles, a otros lugares más exóticos que París. Seguimos un cachito más. Miren, esto es un cuadro básico. ¿Qué es la estrategia en realidad? Ustedes siempre escuchan el vocablo estrategia, ¿no? Yo tengo un plan estratégico, yo hago una cocina estratégica, puse el hotel en un lugar estratégico. Todo se usa el vocablo estratégico, pero mal. ¿Por qué? Porque se le adiciona la estrategia como sinónimo de importante. Es decir, yo en vez de decir, puse un hotel en un lugar importante, no, un lugar estratégico. La estrategia es una forma de pensar, no de hacer. Por eso la diferencia entre la estrategia y la táctica. La táctica es la acción, la estrategia es el pensamiento. Ejemplo, yo me siento con él a una partida de ajedrez. Luisito, me siento con Luisito a jugar al ajedrez. Cuando yo me senté y él se sentó, yo mentalmente estoy diseñando una estrategia para competir con él. Digo, voy a mover el peón 4 rey. Y él también piensa y dice, no, muevo el caballo. Es una forma de pensar. Cuando yo moví la pieza ya es táctica.
Si yo no tengo estrategia, todo lo que haga en la táctica no tiene sentido. Y hoy hablábamos con el arquitecto. Yo quiero hacer una casa, ¿no? Me gané el loto, quiero hacer una casa. ¿De dónde parte la construcción de la casa? De la idea que yo quiero tener de esa casa. ¿Por qué? Y porque a mí me gusta una casa con un hidromasaje grande para invitar a las chicas al fin de semana, qué sé yo, a comer un asado, porque tengo muchas chicas amigas. No quiero, qué sé yo, mucho estudio, no, quiero un lugar amplio con un quincho lindo, con 20 choperas, qué sé yo, una pista de baile para invitar a los Echemendi, que son amigos, para que vayan a tocar. Esa idea que yo tengo, ¿a quién se la transmito? Al arquitecto. Mi hermano, por ejemplo, es arquitecto. Entonces él me dice, ¿vos estás seguro que es esto? Sí, me encanta. Mi sueño tiene un hidromasaje de un cuarto de manzana. Bueno, ¿tenés la plata para hacerlo? Sí. ¿Qué hace el arquitecto? Armoniza todo el conjunto y establece los planos. Hace el plano de la construcción, hace el plano de luz, hace el plano de agua, la instalación eléctrica, el plano de las bombas de agua caliente. Después, ¿quién viene? La empresa constructora. Dice, che, mirá, el arquitecto es el jefe de obra, acá tenés los planos, hacelo. Entonces el tipo, ¿qué hace? Compra los materiales para esa obra. ¿Sí o no? Esa es la ilación lógica. Después viene el albañil, agarra los materiales y empieza a ponerlos, ladrillo uno arriba de otro. En Argentina hacemos todo al revés. Compramos los ladrillos y sacamos la foto. ¿No? Vieron los gobernadores, los intendentes, compran patrulleros, ladrillos, móviles, todo y sacan la foto. Ya tengo seguridad. Es decir, saco la foto, el albañil con los ladrillos y digo, ya tengo la casa. Ahora, preguntale qué casa vas a hacer. Ah, no sé, qué sé yo. Después vemos. Dejá que el tipo empiece a poner el ladrillo. O sea, empiezo al revés, empiezo desde la táctica para llegar al nivel estratégico. Es un absurdo, pero es lo que pasa. Fíjense, el gobernador compra móviles. Yo estoy de acuerdo que los móviles son importantes. Ahora, vos preguntale cómo lo vas a utilizar. ¿Cuál es la finalidad del móvil? No sé, yo quiero móviles. En Lomas, en la patrulla urbana de Lomas de Zamora, lo que manejan los móviles eran torneros, zapateros. Uno tenía un era gomero. Una vez paré a uno y digo, che, ¿a qué te dedicabas? ¿Hiciste un curso para esto, para de visualización? No, yo era gomero, laburaba en una gomería, me ofrecieron esto, agarré. Digo, ¿y qué haces cuando vas arriba del móvil? Nada, manejo